Hoy para España, hoy hay elecciones. El Señor dijo que siempre debemos respetar a nuestras autoridades. Se está cumpliendo un asunto político en el país y debemos orar también por ello. Debemos orar porque tenemos control, por eso somos de aquí, por sus autoridades, y para que un día, ojalá, haya un arrepentimiento total de este pueblo, para que sea este pueblo un remanso de Dios. Es precisamente lo que le sucedió a Nínive, de lo cual vamos a comentar hoy día. Es precisamente lo que sucedió en aquella capital de Asiria. Era un imperio, Asiria era un imperio enemigo de Israel, un enemigo número uno de Israel. El libro de Jonás nos cuenta, vamos a leer el capítulo 4, pero haciendo un resumen, el libro de Jonás nos cuenta de que el Señor manda a predicar a Nínive. Y por esas cosas que tenemos nosotros los humanos, somos tercos, indomitables, cuando Dios habla. Y en lugar de partir para Nínive, tomó un barco y Jonás se fue para Tarsis. Voy a ir por encima porque no es el tema de la predicación de hoy día, es para situarnos. Todos sabemos la historia de Jonás. Se fue para Tarsis, vino una tormenta, los marineros empezaron a tirar las cosas para ver si podían salvarse, se hundió el barco. Y aún así, la tormenta no dejaba tranquilo al barco y a los marineros. Cada uno empezó a orar a su Dios, increíble. Cada uno empezaba a orar a su Dios, a ver si así lo salvara. Pero no había respuesta de sus dioses. Todos sabemos que hay un solo Dios. Pero también hay dioses. Hay dioses que el hombre se crea. Pero Jonás estaba debajo en el barco durmiendo. Cuando alguien va y le dice, despierta tú dormilón y ora a Dios a ver si Él nos salva. Porque claro, ellos ya habían orado a todos los dioses sabidos y por haber. Decía Pablo al Dios que no ha conocido también, seguramente. Y la tormenta aún continúa y luego echando a suertes ellos dicen, pues echemos a suertes esto porque alguien de algo está viniendo todo esto. Y la suerte recae en Jonás, bendito sea el Señor. Porque Él es el que va armando toda la situación. Y cuando la suerte recae en Jonás, le dicen, dinos tú de dónde eres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué has venido? Le empiezan a interrogar, el FBI estaba ahí. Y Jonás le dice, soy hebreo. Y sí, por mi causa ha sido que nosotros estemos en esta tormenta. Y échenme a la mar. Y voy rápido. Estos marineros no lo quisieron echar, pero finalmente lo echaron. El Señor había preparado, esta palabra escúchala bien, preparado un gran pez, y no una ballena, un gran pez, para tragarse a Jonás y para que sea su refugio. Jonás dentro del pez se arrepiente, ora a Dios y una oración que la podéis ver en el capítulo 1 de Jonás, capítulo 2, perdón, y una oración preciosa, preciosísima. Estaba en lo más debajo, Jonás estaba en el suelo totalmente, y ora a Dios con una oración preciosísima. Finalmente, dice la palabra que el pez lo vomita a Jonás en el lugar donde había partido. Decide irse a Nínive a predicar la palabra contra su voluntad. Y es más o menos así que llegamos al capítulo 4. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y así leeremos el capítulo 4 de Jonás, versículos del 1 al 11. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El Señor le había mandado a predicar. ¿Para qué?
si Nínive se arrepintiera, Nínive sería salvada. Y Jonás era duro de corazón. Jonás no quería que Nínive sea salvada. Pero aún así, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó al Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo el Señor a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En los anteriores capítulos, Jonás había ido a predicar una de las prédicas más cortas que he visto, 8 palabras. Simplemente decía: en 40 días Nínive será arrasada, si no se arrepiente. Nada más. Había pasado esto. Dice que Nínive era una ciudad inmensa para sus tiempos, 3 días de camino para cruzarlo. Sin embargo, dice la palabra que pasando un día de camino, él empezó a predicar la palabra. Simplemente Nínive será destruida en 40 días. Y el pueblo se arrepintió, y de pronto el murmuro llegó hasta el rey, y el rey decretó que todos deberían ayunar, incluso hasta los animales. Increíble, increíble. Un poco hasta jocoso que un animal ayude. Yo me reí realmente. ¿Cómo un animal va a ayunar? Qué difícil es ayunar nosotros mismos. Pero hicieron ayunar hasta los animales. Y el Señor vio el arrepentimiento de esta ciudad y dijo que no lo destruía. Y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás era un profeta judío. Jonás era un profeta de Israel. Jonás pensaba, como muchos de nosotros, y me incluyo, que Dios es solamente para nosotros. Jonás pensaba que Dios era solamente el Dios de Israel. Empezamos con las fallas de Jonás. Dios pensaba que Dios solamente era Dios de Israel, y por lo tanto los israelitas eran los únicos dignos de la salvación del Señor. ¿Por qué Dios tenía que salvar a la capital de Asiria, que han sido los enemigos acérrimos, los enemigos número 1 del reino de Israel? ¿Por qué tenía que salvar a esta gente que no era el pueblo elegido de Dios? Porque muchas veces decimos nosotros somos pentecostales,
Y los bautistas, si nosotros somos bautistas, y nosotros tenemos la gran verdad, y todos los evangélicos decimos, y solamente los evangélicos nos vamos a salvar. Una gran reflexión que empieza este libro de Jonás nos ha dado muchas reflexiones, seguramente a más de uno, y esta vez a mí. Pensamos que la salvación es solamente de unos pocos, sí de los elegidos del Señor, no os confundáis. Siempre nosotros tendemos a aplicar nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. Sin embargo, sabemos que a Jonás, cuando lees comentarios de este libro, siempre es atacado. Jonás por su forma. Pero en el versículo 2 hay algo que nos enseña el Señor a seguir a Jonás. Dice, y oró al Señor. Y ese oró al Señor ya nos tiene que hacer reflexionar. Nada más. Y oró al Señor. Esta semana viene una semana de oración. Qué bueno aquellos hermanos que puedan tener un tiempito y se dan un saltito por aquí, 10, 15 minutitos. Porque orando es donde nosotros estamos cerca al Señor. Y oró al Señor. Qué bueno levantarme y decir, mi hermano oró al Señor. Muy temprano por la mañana. Oró al Señor, porque la oración es lo único que nos tiene pegados a Dios. La oración es uno de los instrumentos que nos da junto a Él para defender cualquier acechanza del maligno. La oración es tan importante. La oración es el conversar que estamos ahora como estamos conversando, pero es una forma particular de orar al que hizo los cielos y la tierra. Yo no puedo levantarme y decir, el rey Juan Carlos, sí, voy a hablar contigo. No puedo. Zapatero, voy a hablar contigo. Qué privilegio el tuyo y el mío. Que el que te hizo a ti y a mí, el que hizo todas las montañas que ves y el sol y el aire que respiras, el que te dio tus hijos, el que te dio la madre que tienes, el que hizo todo, porque hizo todo de lo que no se veía. Tú puedes, todos podemos ir y llorar a Él. Me recuerdo ahora mismo que hicieron como una entrevista, una encuesta en Estados Unidos y decía, más o menos, no recuerdo exactamente las cifras, pero los porcentajes eran más o menos así. De cada 100 americanos, 90 y tantos creían en Dios. Y qué bien, pueblo muy cristiano. Pero de esos 90 y tantos, unos 10 a 15 oraban a diario a Dios. Ay, que eso sí que te hace sentir la piel de gallina, como digo. Muchos creemos en Dios. Muchos levantamos nuestras manos por alabar al Señor. Pero ¿cuán cerca estamos de Dios? ¿Cuán cerca estamos del Señor? ¿Cómo voy a saber yo lo que el Espíritu de Dios quiere si yo no voy a orar con el Señor? Yo no me pongo a conversar con Él. Si yo conozco a mi esposa es porque la veo todos los días y todos los días converso con ella. El acercamiento es lo que hace que nosotros sepamos lo que Dios quiere de nosotros. No se acerquéis mucho. El acercamiento al Señor es lo que hace que nosotros sepamos a través de la intuición, porque en la oración pasa eso, a través de la comunión con el Señor, es lo que hace que nosotros sepamos qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, porque nosotros no estamos aquí por gusto. No hemos nacido y crecido y tenemos hijos y nos ponemos viejos y morimos y va afuera. Fuimos creados por un propósito. Pero ¿sabemos realmente cuál es el propósito en nuestras vidas? ¿Cómo voy a saber cuál es mi propósito en nuestra vida si el único que nos da el propósito para esta vida es Dios? Tengo que estar cerca a Dios, como hemos cantado, juntito. Pues quiero estar pegado contigo. Y una de las maneras es orando. Por lo tanto, aquí tenemos que aprender algo de Jonás. Dice, y oró al Señor.
La segunda parte dice, ahora, oh Señor, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis.